Antes de continuar con más información, gracias por los comentarios que nos haces llegar, siempre muy puntuales. Lo decía Luis Gerardo Toño, yo coincido con él, tenemos un auditorio tremendamente inteligente y tremendamente preparado. Y Javier nos dice sobre el tema de los impuestos, dice, eh, ¿por qué tan alto el impuesto al trabajador? Dice, es un abuso el porcentaje por este concepto. Y yo me quedaba reflexionando, seguramente has visto tus recibos de nómina. A quienes trabajamos en la formalidad, pues se nos quitan, hay que decirlo, se nos retienen un montón de dinero por concepto de pago de impuestos, de tributaciones. Y yo creo que el problema no es lo que se nos retiene, el problema es qué tanto lo vemos redituado. Si tuviéramos un servicio de salud garantizado, de calidad, que nos permitiera acudir ahí ante cualquier situación, seguramente eso significaría el quitarnos un peso de los hombros, porque a ver, si nuestros hijos se enferman de gripa, de cualquier cuestión, pues podríamos llevarlos de inmediato a ese sistema de salud, que fueran atendidos de manera pronta, oportuna y con calidad, y nos iríamos a casa tranquilos. Pero como esto no sucede, nadie piensa por un resfriado llevar a un niño al Seguro Social, por ejemplo, porque sabemos el calvario que vamos a padecer, porque vamos a salir de ahí con más enfermedades con las que llegamos, por el tiempo de espera, por el tener que estar en la intemperie haciendo fila para poder conseguir una cita con el médico general, y si se necesita un especialista, pues ahí nos vemos en no sé cuántos meses, etcétera. Y esto no es viable. Y entonces, ¿qué sucede? Que de nuestro sueldo, de ese que nos retuvieron los impuestos, supuestamente para garantizarnos beneficios, tenemos que terminar pagando un médico privado. Si tuviéramos una educación de calidad en el sector público y pudiéramos tener garantizado que ahí va a haber buenas oportunidades para nuestros niños y nuestros jóvenes, mucha gente no optaría por una educación privada. Y entonces el gasto en colegiaturas, en útiles escolares, etcétera, etcétera, pues se vería eliminado, porque tendríamos la posibilidad en un sistema público. Pero como no es así, entonces hay que pagar impuestos, pero también hay que pagar la educación, pero también hay que pagar los útiles, pero también hay que pagar el material y un montón de cosas. Incluso los que están en las escuelas públicas, pero hay que dar la contribución del padre de familia, pero hay que pagar, pero nos piden la cooperación, etcétera, etcétera. Y esto se vuelve en una carga tremenda para los ciudadanos. Creo que el pago de los impuestos estaría mucho más justificado y sería mucho menor la carga como tal para el trabajador si lo hubiéramos redituado en beneficios para nosotros y para nuestras familias. Pero como no es así, la carga que nos imponen es tremenda, porque además hay que estar pagando todo lo demás que estamos necesitando, transporte, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que deberían de estar garantizadas por el Estado mexicano, pero que hoy no lo están. Y que eso nos obliga a pagar impuestos, pero también a pagar el resto de servicios de todo lo que estamos necesitando. Y este impacto económico que estamos sufriendo los trabajadores en nuestro bolsillo se ve reflejado en otros sectores, el restaurantero, el hotelero, etcétera, porque ¿quién piensa en ir a comer a un restaurante si no alcanza? ¿Quién piensa en ir a un hotel si no alcanza? O si tenemos que estar dobleteando turnos, ¿por qué? Pues para sacar más dinero y para obtener una mayor ganancia. Una de las grandes posibilidades de desarrollo en estos sectores relacionados con el turismo fue justamente el fin de semana pasado. Día de Muertos, Chantolo, todas las festividades que giran en torno al Día de los Muertos y cómo se viven en San Luis Potosí. El gobierno del estado dio un puente tremendo, tremendo en el sector educativo, bajo el argumento de propiciar al sector turismo. ¿Cómo nos fue y cuáles son los resultados? De eso platicamos con Iván Chávez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en San Luis Potosí. Iván, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola Erika, ¿qué tal? Buenos días. Recibo un afectuoso abrazo a ti y a todo el auditorio. Gusto saludarte como siempre. Iván, pues ¿cómo nos fue con estas festividades del Chantolo, del Día de los Muertos? ¿Cuáles son el resultado, el balance que tenemos? Sí, mira Erika, la verdad es que se hizo una promoción diferente en este año. En esta ocasión nos salimos a Guanajuato a promover la puerta turística en el Día de Muertos más importante que tenemos aquí en San Luis Potosí, como es el Chantolo. Siempre voy a decir que es una ventana de una tradición importante. Y la verdad es que hubo una difusión importante. En la capital también tuvimos diferentes actividades. Se movió lo que es un megapan de muertos con diferentes panes ahí en la plaza central de fundadores, etcétera. Entonces realmente hubo mucho movimiento. Desafortunadamente, Erika, pues realmente es que estamos viviendo una contracción importante en el turismo. Aquí te puedo decir que mientras la capital se mantuvo en un 55-57% por motivos de proyectos especiales de empresas de la industria, en las zonas como Río Verde estuvimos sobre un 35% de ocupación. En la zona de Real de 14 estuvimos sobre un 35-38% de ocupación. Mientras que en este megapuente en Chantolo, allá en la Huasteca Potosina, nuestra región de la Huasteca, siendo la madre de la festividad,
estuvimos sobre 60-65%, ¿no? Entonces, prácticamente, pues esto es un mensaje de lo que está pasando, lo que comentabas, ¿no? Todo el impacto turístico que se ve reflejado en la economía. Siempre he pensado que el turismo es el termómetro de la economía de los países. Claro. Ahora, ¿cuál era la expectativa, Iván? Porque nos das estos porcentajes, pero ¿cuál era la expectativa que se tenía, sobre todo en la zona huasteca? Mira, la expectativa y años anteriores trabajamos sobre 85-90%. Estamos hablando de una contracción de un 20-25% de ocupación. También recordemos que pues también viene impactado el tema del desastre natural que vivimos hace menos de un mes. Sí. Y pues también eso creíamos y veíamos venir que íbamos a reservar de último momento para ir a Chantolo, pero a la Huasteca, pero sí considero que de mera hora sí influyó en la toma de decisiones. Al ser anunciado el megapuente un lunes, pues la verdad es que como mexicanos tenemos la tendencia a reservar de un día para otro. Sin embargo, no se activó este motor de reservaciones como esperábamos después de que se anunciara el megapuente. Iván, ya lo decíamos, a ver, el factor económico no abona, no está siendo propicio para pensar en detonar el sector turismo, pero ¿qué haría falta, pues, para solventar esta situación, para motivar que se dé el turismo en San Luis Potosí? ¿Qué es lo que hace falta trabajar? Se está haciendo la promoción Diferente Visión, como te comentaba. Hoy nos fuimos a Guanajuato, capital, a la festividad del Día de Muertos, con una afluencia alta de más de 10,000 a 15,000 visitantes en un fin de semana en la ciudad de Guanajuato. Acá también se hacen varias actividades. ¿Qué hace falta? Pues diferente promoción, o sea, seguir pensando diferente, seguir pensando en la promoción, seguir pensando en hacer estos puentes con Guanajuato, puentes con Morelia, puentes con diferentes destinos hablando en particular en esta fecha, ¿no? Estoy hablando de destinos que pueden ofrecer un atractivo turístico del Día de Muertos diferente, la Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí, y crear este puente donde pues realmente tenemos un corredor turístico para esta festividad y seguir promoviéndolo, seguir colocando puntos de venta. Nosotros por medio de la Asociación de Hoteles, este domingo vamos a inaugurar nuestra primera feria turística. De hecho, el título es Promueve San Luis, Descubre San Luis Potosí. Justamente porque también desde la iniciativa privada necesitamos sumarnos y también necesitamos tener estos puntos de venta donde vamos a tener a los turoperadores, a los atractivos turísticos, a los diferentes hoteles, recintos, venios, porque tenemos que seguir incentivando el Conoce San Luis, Promueve San Luis, en el interior del estado, nacional e internacionalmente. Entonces, tenemos que seguir promoviendo, no hay que bajar la guardia. Es una situación, obviamente, que hay mucho alentamiento económico, pero que tenemos que seguir promoviendo el desplazamiento y dar a conocer que las tarifas y los precios que manejamos en los atractivos y experiencias turísticas realmente están a la par de una escapada a un centro comercial, ¿no? Entonces creo que aquí en el interior del estado podemos ir a una de las 4 regiones y tener experiencias diferentes, como Real de 14, que tú bien sabes que se pinta en la temporada navideña, con una esencia mágica única en todo el país. Ahora, dime una cosa, la experiencia de estas festividades de Chantolo y del Día de Muertos, ¿cuántas noches hubo en promedio de permanencia en territorio potosino por parte de los turistas? Yo me atrevo a decir que, obviamente, al ser 4 o 5 días, me atrevo a decir que fue 1.8, casi 2 noches por cuarto noche que se quedó. Y lo que sí incrementa en estas fechas, Erika, es no tanto la noche pernocta, sino es el número de personas por cuarto noche. Entonces creo que en el número de personas por cuarto noche sí puede estar oscilando entre el 3.6, 3.7, casi pegando las 4 personas por habitación, o en ocasiones que viajan en familias te puedes ir hasta 8 con dos automóviles, te puedes ir hasta 8 o 12 personas en 3 o 4 habitaciones. Entonces, lo que incrementa en estos superpuentes es no tanto la noche pernocta, sino el número de personas promedio por habitación. Pero es que justo me quedaba pensando en lo que decías, ¿no? De estas experiencias, de armar las experiencias, y es algo que hemos venido manejando desde hace mucho tiempo en este esfuerzo de comunicación. San Luis Potosí tiene mucho que ofrecer, pero se requiere articularlo, pues, para garantizar una permanencia mayor. Tal vez no serán 5 o 7 días en la capital potosina, porque pues, tal vez es un destino que no lo ofrece, que no resulta atractivo en estos términos, pero sí, si lo engranamos
con, como tú lo decías, a ver, Real de 14, pero la zona Huasteca, pero Río Verde, pero Santa María, pero integrando, digamos, a todos los municipios y generando experiencias mucho más completas para nuestros turistas. También lo hemos platicado, es que de pronto la gente llega a hospedarse en la capital potosina pensando que se va a poder mover a la Huasteca potosina de manera muy fácil y sin entender cómo estas distancias y esta diferencia y estas dificultades que existen para moverse de una zona a otra, aunque sea dentro del mismo estado potosino, ¿no? ¿Cómo competir entonces en estos términos con otros destinos como por ejemplo los de playa, Iván, como los que ya son, digamos, habitualmente muy socorridos, como es el caso de San Miguel de Allende y algunos otros? Y sobre todo me quedaba pensando en este tema cuando hablabas de la temporada decembrina, que hoy, me parece hoy es la gran expectativa, ¿no? Lo que nos queda de este año, la temporada decembrina, pero ¿cómo competir con el resto de los destinos? Justo, Y mira, no nada está más muy claro. nacionales, internacionales. Sí, totalmente, y está claro justamente como lo mencionas, la articulación. Si tú me preguntas a mí, uno de los pilares más importantes a resolver el tema justamente son nuestros turoperadores y agencias de viaje. Son estos motores de reservaciones que justamente reciben esta primera llamada o esta primera comunicación por parte de redes sociales o teléfono o correo electrónico, y que justamente son estos el punto de venta que necesitamos que estén desarrollando los productos turísticos que ya existen, que son los que promueven los directores de turismo que hacen en todo el estado, más la secretaria, pero ellos a final de cuentas promueven el destino. Lo que necesitamos es que también la parte vendedora, los puntos de venta, tengamos justamente esta articulación, como bien lo estás mencionando, para poder articular paquetes todo incluido, el famoso BTP que existió en los 90, que creo que hoy aquí San Luis califica perfectamente este concepto, porque es, a ver, te subimos al automóvil y en la primera día te vamos a llevar a la media luna de Río Verde, Sí, claro. a la segunda noche te vamos a llevar a las cascadas de Tamazopo, a la tercera noche te voy a llevar al castillo de Edward James, y entonces empiezas a articular justamente un circuito turístico, que así se les conoce, los famosos circuitos turísticos, y empiezas a generar justamente una ruta de 3, 4, 5 días, engranando todos los atractivos turísticos junto con las experiencias, que esta parte, Erika, también hay que empezar a diferenciar. Atractivo turístico es igual, es diferente experiencia. La experiencia te lo puede generar desde un hotel hasta la misma ciudad donde estás llegando, con lo que pasan en los centros Sí, claro. tradicionales de cada ciudad. Pero el atractivo turístico son venios como un castillo de Edward James, como las cascadas, como el centro histórico de San Luis Potosí, entonces tenemos que activar y tenemos que promover justamente los productos. ¿Tú sabías que, por ejemplo, tenemos más de 80, 90 experiencias turísticas en el estado? Entonces, yo te preguntaría, de esas, ¿cuántas tenemos en el radar promedio los potosinos, Erika? Sí, ¿Cuántas claro. crees que Ni digamos? siquiera en el turismo local, ¿no? Entonces, justamente la feria del domingo, que es Descubre San Luis, es nuestra primera iniciativa porque justamente están invitados nuestros directores de turismo del estado, está invitada nuestra Secretaría de Turismo, están invitados algunos alcaldes, porque desde la iniciativa privada tenemos que sumarnos también con estas actividades para decirles, oigan, ¿y qué hacemos con las más de 90 experiencias que tenemos en el estado también nosotros como iniciativa privada? Y por eso estamos invitando a los turoperadores. Vamos a tener también ahí algunos aliados estratégicos, pero justamente es decirles, ustedes sabían que tenemos el deporte sobre tablas de surf para hacer meditación en la Huasteca Potosina, saben que tenemos campamentos especiales para aprender buceo en la media luna, campamentos para aprender a hacer bici de montaña también ahí en la zona media y en la zona huasteca. O sea, todo eso es turismo, ¿no? Y todo eso son prácticamente de 3 a 5 días, porque a veces son campamentos que pueden durar 5 días para aprender a hacer buceo en la media luna. Sí. Y todo eso tenemos que transmitirlo. Pues a lo mejor dices, pues yo nunca se me había ocurrido hacer buceo, pero ahorita que me lo vienen y me lo platican, pues sabes que ya me llama mucho la atención, ¿no? Sí, claro. Y conocer eso, que es lo que tiene que ofrecer San Luis Potosí, pero como lo decías, creo que gran parte tiene que ver, sí, con la promoción, con la articulación, con la suma de los esfuerzos y con, pues, conocer simplemente, ¿no? A San Luis Potosí, que es lo que tenemos que ofrecer, conocer esa oferta turística para poder promocionarla y para poder llevarla al resto de los visitantes, pero creo que ahí, pues, todavía queda mucho trabajo por hacer. Iván, como siempre, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Descubramos San Luis Potosí, Erika, eres una gran promotora del turismo aquí en el estado. Realmente con esto cierro la llamada, que agradezco muchísimo a ti y a todo tu auditorio. Descubramos y promovamos San Luis Potosí, hablemos de lo bonito que es el estado, dentro y fuera del estado,
y generemos justamente esta derrama turística que hoy por hoy el San Luis tiene para ofrecer a toda la República, y después nos vamos viendo al tema internacional, pero creo que ahorita vamos Sí, agarrando la claro. República con fuerza, y después vamos viendo dónde nos plantamos en destinos internacionales para promover el Estado. Oye, a los propios potosinos, como tú decías, a ver, 90 experiencias, ¿cuántas Sí, conocemos? ¿Cuántas hemos disfrutado? ¿Cuántas hemos aprovechado? Pues aquí hay un área de oportunidad también importante. Gracias, Iván, muy buenos días. que tengas buen día, Erika, hasta luego. Bueno, Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.